En este video vamos a ver cómo nombrar anhídridos u óxidos ácidos, también llamados óxidos no metálicos, y vamos a ver que en realidad son exactamente las mismas reglas que aplicaban para los óxidos básicos, entonces no las voy a volver a explicar. Si quieren ver cómo nombrar a los óxidos ácidos, pues básicamente vayan a ver a los óxidos básicos y ahí van a encontrar cómo es que se nombran estos compuestos. Únicamente voy a explicar el sistema de nomenclatura tradicional, porque en el sistema de nomenclatura tradicional es en el cual sí tenemos un cambio en la regla, ¿vale? Pero básicamente tanto el sistema stock como lo que es la nomenclatura sistemática se mantienen exactamente iguales a como lo habíamos visto con los óxidos básicos, ¿vale? Entonces estos como tal ya no los vamos a revisar porque ya vimos cómo se hace con los óxidos básicos, aplica la misma regla exactamente, únicamente voy a explicar la nomenclatura tradicional, que es la que cambia, y en realidad está bastante sencilla. La nomenclatura tradicional para los anhídridos u óxidos ácidos nos vamos a apoyar de esta tablita que tenemos aquí. Aquí tenemos esta tablita que por lo regular viene incluida en cualquier tabla periódica, aunque para el examen de admisión sí es indispensable aprenderse esta tabla como tal. Y en esta tabla nos viene una columna donde están los anhídridos u oxiácidos y en otra donde están las terminaciones que se utilizan para las sales. Esas las vamos a ver en videos consecuentes, ¿vale? Pero en esta ocasión vamos a centrarnos únicamente en la parte de anhídridos y oxácidos, ¿vale? Porque lo que vamos a ver en este video pues son los óxidos no metálicos, también llamados anhídridos. Entonces, para el sistema de nomenclatura tradicional, vamos a utilizar la siguiente regla general que escribí aquí en la parte de abajo del pizarrón, ¿vale? Esta es la regla general que vamos a estar utilizando. Vamos a escribir la palabra anhídrido seguido de un prefijo que va a ser tomado de esta tablita. Después de ese prefijo vamos a poner aquí el elemento del cual estamos hablando o la raíz de ese elemento y después vamos a terminar con un sufijo que igual vamos a sacar de esta tablita que nosotros estábamos viendo aquí, ¿vale? Entonces de esta tablita es muy importante que se puedan memorizar todos esos prefijos y sufijos y la tablita con todos los números porque la van a utilizar en el examen de admisión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a nombrar algunos compuestos para ver cómo es que se aplican dichas reglas. Como les digo, tanto la stock como la sistemática son exactamente la misma regla que ya habíamos visto para los óxidos básicos, únicamente cambia la tradicional, que es la que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, para el sistema de nomenclatura tradicional, como siempre, lo que tenemos que hacer es identificar con qué estado de oxidación trabajamos en cada uno de nuestros compuestos, ¿vale? En el caso del primer compuesto, vamos a ver que tenemos el Cl2O5. Entonces, bueno, haciendo las operaciones, como ya lo habíamos visto también en el video pasado, en videos pasados donde explicamos cómo obtener estos estados de oxidación, el cloro sabemos que puede trabajar ya sea con 1, con 3, con 5 o con 7, ¿vale? Entonces, en este caso, el cloro, por lógica, como el 5 está aquí abajo y los numeritos se cruzan, pues trabajo con el 5, ¿vale? Entonces tenemos que en este caso el cloro está trabajando con el número de valencia o número de oxidación 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como está trabajando con el número de oxidación 5, nos vamos a ir aquí a la tablita y vamos a ver que, como estamos hablando del cloro, y el cloro está en la columna 17, que es la columna del flúor, vamos a buscar el número de valencia 5 en esa columna y está aquí. Y de acuerdo con esto, si estamos hablando de un anhídrido u oxiácido y termina en 5 y es el número de valencia 5, va a terminar en ico, ¿vale? Entonces, por lógica, el que vamos a utilizar va a ser el sufijo ico. Ico y oso son únicamente sufijos, o sea que van al final, ¿vale? Mientras per e hipo son prefijos, o sea, van al principio. Pero en este caso estamos utilizando ico. Ico es un sufijo, es decir, que va al final. Entonces vamos a seguir esta regla que tenemos acá. Escribimos la palabra anhídrido, luego el prefijo, en este caso no lleva, solamente lleva ico, que es un sufijo. Después de esto sigue el elemento,
Entonces en este caso estamos hablando del cloro. Por tanto vamos a escribir la palabra cloro, ¿vale? Porque aquí va el elemento no metálico del cual estamos hablando. Entonces escribimos cloro, o más bien la raíz del cloro, que es clor. Y ahora vamos a escribir el sufijo, ¿vale? Que es la terminación oso, ico, dependiendo de qué anhídrido tengamos, ¿vale? En este caso es el ico, porque estamos trabajando con la valencia número, la valencia 5, entonces corresponde ico para los de la valencia 5 de la columna 17, que es donde se ubica el cloro, ¿vale? Entonces en este caso tendríamos el anhídrido clórico. Lo voy a apuntar por acá. Entonces tendríamos el anhídrido clórico. Entonces básicamente así es como tenemos que nombrar a los compuestos anhídridos o los óxidos no metálicos por el sistema de nomenclatura de Ginebra. Vamos con los demás ejemplos. Tenemos que seguir utilizando esa tablita. Entonces déjenme arrastrar esta tablita un poco para aquí abajo para que la podamos tener más a la mano. Entonces voy a agarrar esta tablita, la voy a traer para acá. Y ahora sí, vamos a nombrar los demás compuestos. Aquí tenemos el N2 o 5. En dicho compuesto, nuestro elemento no metálico, que es el nitrógeno, está trabajando con un número de oxidación más 5. Fíjense que yo no conozco cuáles son los estados de oxidación, porque en el examen de admisión ustedes no cuentan con tabla periódica. Sin embargo, aunque yo no conozco los estados de oxidación, yo sí sé que el nitrógeno, porque en la tabla periódica que les brinda el examen de la UNAM, viene ahí la tabla periódica, no vienen las valencias, pero viene donde está acomodado cada uno. Yo sí sé que el nitrógeno está en la columna número 15, ¿vale? Entonces en la columna número 15 es donde se encuentra el nitrógeno y estamos viendo que tiene varios estados de oxidación, ¿vale? Los de la 15 pueden trabajar con 5, 3 y 1. Entonces en este caso, como tenemos N2 o 5 y los números se cruzan, este 5 originalmente tuvo que haber sido del nitrógeno. Entonces, por lógica, el nitrógeno trabajó con el 5, ¿vale? Como les decía, los números se cruzan, tenemos N2 o 5. Eso quiere decir que el 5 originalmente era del nitrógeno y el 2 era del oxígeno, ¿vale? Entonces, como trabajó con el 5 el nitrógeno, corresponde para los de la columna 15 con 5, corresponde la palabra ico, ¿vale? Y ico hay que recordar que es un sufijo, ¿vale? O sea, de los que van al final. Entonces en este caso tendríamos el anhídrido nítrico, ¿ok? Vamos con este de aquí abajo, el P2 o 3. Por lógica, sí sabemos también, como acá arriba, lo voy a poner, el P2 o 3, si los números se cruzan, entonces el 3 era de el azufre, del fósforo, perdón, ¿vale? La P es el fósforo, me había confundido. Entonces, si tenemos que el fósforo trabajó con el más 3, lo que queremos hay que recordar es el número de oxidación de nuestro elemento no metálico. Ya que tenemos que trabajó con el más 3, hay que escribir aquí la palabra anhídrido. Y después, lo que sí tenemos que saber, pues es en qué columna se ubica el elemento no metálico en cuestión, ¿vale? En este caso, nuestro elemento no metálico, pues es el fósforo, ¿ok? Entonces, el fósforo nosotros debemos de saber que el fósforo se ubica en la columna número 15, que es la del nitrógeno, ¿vale? Y cuando trabajan con el 3 en la columna 15 corresponde la palabra oso, ¿vale? Y oso es un sufijo, ¿vale? Oso es un sufijo, entonces va al final. Entonces sería anhídrido, como estamos hablando del fósforo, sería fósforo, y lo terminamos en oso. Entonces sería el anhídrido fósforos. Y ahí ya tendríamos nuestro nombre, digamos, de forma completa, ¿vale? Y así dependiendo de qué tipo de valencia tenga, pues bueno, aquí básicamente nos dice todo, ¿vale? Esta tablita. Por eso es importante que se la puedan aprender para su examen de admisión, porque básicamente si ustedes tienen esta tabla, tienen ya básicamente el nombre de cualquier óxido, cualquier óxido que se forme con algún elemento no metálico de la columna, desde la columna 13 hasta la 17. Vamos ahora a ver la nomenclatura, tanto el stock como la sistemática. Como les venía comentando, es exactamente igual que en el caso de los óxidos básicos.
tanto la stock como la sistemática. Como ven, la única que cambió fue la tradicional. En lugar de escribir óxido, pues escribimos anhídrido. Pero tanto en la stock como en la sistemática es la misma que teníamos para los óxidos básicos, ¿vale? No la voy a explicar tan detalladamente. Si quieren la explicación detallada, les recomiendo que vayan a ver el primer video de esta serie de videos, donde viene ahí la nomenclatura de los óxidos básicos, ¿vale? Entonces, aquí para nombrarlos por el sistema stock y el sistema de la nomenclatura sistemática, pues bueno, vamos a nombrarlos por el sistema stock. Y como ya habíamos visto, tenemos que escribir la palabra óxido de, luego el elemento, en este caso no es el metal, sino el no metal, que es el cloro. Entonces nuestro no metal es el cloro, ponemos óxido de cloro. Y entre números romanos, entre paréntesis, número romano, vamos a poner el 5, ¿vale? Y ahí ya lo tendríamos. Como ven, es la misma regla, exactamente la misma regla que aplicamos en el video de nomenclatura stock para los óxidos básicos, ¿vale? Aquí igual sería óxido de, en este caso nuestro elemento no metálico es el nitrógeno, entonces sería óxido de nitrógeno, ¿vale? Tenemos óxido de nitrógeno y tenemos entre paréntesis el número romano la valencia, que fue el 5. Y aquí abajo sería óxido, voy a poner aquí una pequeña división para no confundirlos. Aquí sería óxido de, en este caso es el fósforo, entonces escribimos fósforo. Y entre paréntesis vamos a escribir el número de oxidación, el número de valencia. Es exactamente igual, como ya les había dicho, que con los óxidos básicos. Y ahora vamos a ver la nomenclatura sistemática, que, como les repito, es igualita, ¿vale? A la de los óxidos básicos. Entonces aquí tenemos que poner, dependiendo del número de oxígenos que tengamos, vamos a poner un prefijo, ¿vale? Déjenme borrar esto de aquí para no confundirlos. Entonces, bueno, dependiendo del número de oxígenos que tengamos, vamos a escribir un prefijo. En este caso son 5 oxígenos, por tanto tenemos que escribir la palabra penta. Después escribimos óxido, eso me indica que estamos hablando de los oxígenos. Pentaóxido de, y como son 2 átomos de cloro, vamos a poner dicloro, ¿vale? Pentaóxido de dicloro. Ese es el nombre del compuesto, pentaóxido de dicloro. Aquí tenemos el N2O5. ¿Cuántos átomos tengo de oxígeno? Pues tengo 5, entonces sería igual. Pentaóxido de... ¿Y cuántos átomos tengo de nitrógeno? 2. Entonces sería pentaóxido de dinitrógeno. Pentaóxido de dinitrógeno. Y por último tenemos este compuesto de aquí, en el cual tenemos 3 átomos de oxígeno. Por tanto vamos a escribir tri y luego la palabra óxido de, y vamos a escribir cuántos átomos tengo de mi elemento no metálico, que es el fósforo. Entonces tengo 2, sería trióxido de difósforo. Trióxido de difósforo. Y ahí ya tenemos a nuestros óxidos no metálicos que aparecen aquí, nombrados tanto por el sistema tradicional como por el sistema stock y por la nomenclatura sistemática. Si te gustó el video, dale like, apóyanos compartiéndolo y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.